Muy bien, vamos a trabajar ahora con suma y resta de radicales. Y para sumar o restar radicales, primero se simplifican y luego se reducen los radicales semejantes de manera similar como se suman restas, se suman o restan los términos semejantes. Muy bien, en este caso lo que vamos a hacer primero es dejar que el radical sea el mismo en todos los términos para que se mantenga la semejanza. Vamos a ver en este caso con, con un ejemplo cómo vamos a proceder a resolver. Entonces, si los radicales no son semejantes, no se pueden operar y solo se deja indicada la operación si no son semejantes. Eso quiere decir que tienen que tener la misma cantidad del radical adentro y tienen que ser el mismo radical, raíz cúbica o raíz cuadrada, si no, no se puede. Es necesario tener en cuenta las propiedades de la multiplicación y la división de radicales, que es la que vimos. La multiplicación, recordemos que si yo tengo dos radicales o dos términos que se multiplican y tienen el mismo radical, acá, el mismo índice, perdón, el mismo índice, se hace un solo radical y se le coloca el mismo índice, porque son semejantes. En la división también se aplica lo mismo. Si yo tengo una división de dos radicales, vemos que tienen el mismo índice, entonces se hace una sola división y les corresponde el mismo índice radical. Muy bien, vamos con un ejemplo. Eso lo pueden estudiar ustedes en la página 78 y 79 del libro. Muy bien, tenemos el siguiente ejemplo. Realicemos la siguiente suma. Raíz de 20 más 7 por la raíz de 45, aplicando las reglas de los radicales. Muy bien. En este caso vemos, simplificamos los radicales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Ese raíz de 20 lo podemos representar por 2 al cuadrado por 5. Pero ¿de dónde sale ese 2 al cuadrado por 5? Es lo mismo que estuvimos trabajando en la clase anterior. Lo descomponemos en factores primos. Mitad de 20, 10, mitad de 10, 5, mitad de 5, perdón, quinta de 5 es 1. Y nos quedaría 2 al cuadrado por 5, que implica 2 al cuadrado 4 y 4 por 5, 20. Muy bien, es lo primero que vamos a hacer. Entonces nos quedaría en este caso lo siguiente. 2, vemos acá nos quedaría 2 por la raíz de 5. ¿Pero por qué? Porque vemos nosotros, lo descomponemos en factores primos, recordémoslo, para que nos queden exponentes pares y podamos sacarlo del radical. En el caso de que son raíz cuadrada, ojo con esto, vamos a ver un ejemplo cuando no es raíz cuadrada. En el caso de que sea raíz cuadrada, ¿qué es lo que se hizo acá? Dividir el 2 entre el índice de acá del cuadrado, que es 2, y salió el radical y por eso quedó 2 raíz de 5. Muy bien, vamos con el siguiente, que es 7 por la raíz de 45. Igual ese 45 se tomó, se descompuso en factores primos y quedó al final como 3 al cuadrado por 5. Y vemos que salió el 3 al cuadrado del radical. Vemos que sale el radical, siempre se divide este 2 entre el índice que está acá, que es 2, que no lo vemos en ese caso. Pero cuando salen del radical, salen a multiplicar. Entonces, como afuera ya había un 7, que es el que tenemos acá, el 3 salió a multiplicar, ya sin el cuadrado, porque ya le sacamos raíz cuadrada. Entonces quedaría esa multiplicación 7 por 3, nos quedaría como resultado 21 raíz de 5. Y aquí está lo interesante. Si ustedes se fijan, se acaba de marcar en un círculo morado raíz de 5 con raíz de 5. Entonces, ahí ya podemos decir nosotros que estos dos términos ya son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque ambos tienen raíz de 5. Si los dos tienen raíz de 5, ya podemos aplicar la suma. Aquí no podíamos sumar nosotros raíz de 20 más 7 raíz de 45 porque 20 no es igual a 45. Los dos tienen que ser iguales. Los dos números que estén dentro o todo lo que esté dentro de la raíz debe de ser igual para que se pueda sumar o restar. Entonces, como ya tenemos raíz de 5 y raíz de 5, entonces procedemos a lo siguiente. Resolvemos la operación. 2 raíz de 5 más 21 raíz de 5. Entonces sumamos los números que están afuera, que sería 2 más 21, quedaría como resultado 23. Y vemos nosotros acá que le dejamos el mismo raíz de 5, que es el término semejante a cada uno, que sería raíz de 5. Entonces pues quedaría 23 raíz de 5. Entonces la respuesta al sumar, en este caso, raíz de 20 más 7 raíz de 45 es 23 raíz de 5. Entonces eso lo daría como resultado.
Bien, en el ejemplo que vemos ahorita, tenemos que sumar todo lo que aparece acá. Y vemos nosotros que tenemos sumas y restas. Y hay una variante. Vemos que tenemos raíces cúbicas y tenemos raíces cuadradas. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña diferencia. Vamos a apartar las raíces cúbicas, vamos a apartar las raíces cuadradas y las vamos a trabajar de la siguiente manera. Pongamos atención. Entonces, primero vamos a simplificar cada uno de los radicales. ¿Qué quiere decir? Sacar todo lo que nosotros podemos del radical. Todo lo que se pueda sacar del radical lo sacamos de manera que dentro de los radicales quede lo mismo para que podamos aplicar la suma o la resta correspondiente. Entonces, vemos con el primero. Vemos que es raíz cúbica. Raíz cúbica de 216 a cubo x. Y vemos que nos quedó así, pero ¿por qué? Entonces, ¿qué sucedió acá? Lo mismo, se descompuso ese 216 en factores primos. Mitad 108, mitad de 108 54, mitad de 54 27, tercera de 27 9, tercera de 9 3 y tercera de 3 1. Y si ustedes se fijan, ahora lo hemos agrupado de la siguiente manera, de tal manera que quede al cubo, 2 al cubo y 3 al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque la raíz es cúbica. Entonces vamos a buscar ahora en las raíces cúbicas que los exponentes se puedan dividir entre 3. Eso es lo que vamos a hacer ahora. En el caso de las raíces cúbicas. Por ejemplo acá, ¿cómo se llegó a esto en este caso? ¿Cómo se llegó a 2 por, este es un por, le he puesto punto pero es por, 2 por 3 por A? ¿Cómo se llega a esto? Sencillo, aplicando la propiedad que ya habíamos visto. La propiedad de que si yo tengo raíz a la n de un número, un radicando elevado a la m, lo que se hace es colocar la misma base elevado al cociente entre la potencia y el índice, que es lo que vemos acá. Entonces eso se hizo acá. Quiere decir entonces que el 2 elevado a la 3 sobre 3, ¿de dónde sale? De este 3 se dividió entre ese 3. Por eso queda 3 a la 3. El 3 elevado a la 3 sobre 3, ¿de dónde sale? Este 3 se divide entre este 3. Igual con a elevado a la 3 sobre 3. Este 3 se dividió entre ese 3. Pero ¿por qué la raíz? ¿Por qué quedó adentro raíz cúbica de x a la 1? Porque si ustedes se fijan, 1 entre 3 me iba a quedar un tercio. No daba un valor exacto. Entonces por eso queda siempre la raíz cúbica de 1. De x, perdón. De x elevado a la 1. Entonces ya haciendo las operaciones, 3 entre 3, 1, por eso es que me queda 2 a la 1, 3 a la 1, a la 1, que no se colocan los exponentes unos. Y de último se hace la multiplicación. 2 por 3, 6a, raíz cúbica de x. Muy bien, ahora vamos a buscar que el otro que tiene aquí raíz cúbica, también dentro del radical me quede la x para que sea semejante. Pero vamos a ver el siguiente, que es precisamente ese que tenemos ahorita. Entonces, este 125 se descompuso también en factores primos, que equivale a 5 al cubo, porque 5 por 5 por 5 es 125. Entonces, lo mismo ocurrió acá. Este 5 al cubo se puede sacar, perdón, del radical porque es cubo. Entonces, lo que hacemos es dividir 3 entre 3 a 1. Entonces, sale a multiplicar el 5 nada más, sin ningún exponente. 5 por a, que quedaría 5a raíz cúbica de x. Y si usted se fija también el x no lo puedo sacar porque no tiene exponente 1. Entonces, si ustedes se fijan, esos dos tienen la misma raíz cúbica de x. Entonces ya dejamos que quedaran semejantes. Pero ¿qué pasa con los demás? Tenemos el otro que es raíz cuadrada. Aquí se le puse el 2 para que se haga la diferencia entre el cúbico y el cuadrado. Igual, dentro del radical ya se hizo la descomposición en factores primos. Nosotros sabemos que 3 al cuadrado pues es 9. Entonces sacamos lo que podemos sacar del radical. Vemos nosotros que podemos sacar el 3 al cuadrado. Lo sacamos. Vemos nosotros que podemos sacar x cuadrado. Lo sacamos y sale a multiplicar al 3. Y vemos que a no tiene exponente. Exponente 1 entonces se queda dentro del radical. Y nos quedaría 3x
por raíz cuadrada de a. Veamos el otro. El otro que teníamos raíz cuadrada de 49 a x cuadrado. Entonces lo mismo, el 49 se descompone en factores primos, quedaría 7 al cuadrado. Entonces sacamos lo que podemos sacar del radical. Entonces el 7 sale del radical, al igual que el x cuadrado sale del radical. Y el único que queda dentro del radical es el a. Entonces vemos nosotros que estos dos son semejantes. Entonces los cuadrados son semejantes y los cubos son semejantes. Entonces vamos a proceder ahora a realizar ya la operación. Tenemos lo siguiente. Agrupar radicales semejantes y reducir es lo que vamos a hacer. Tenemos 6a raíz cúbica de x más 3x raíz cuadrada de a menos 5a raíz cúbica de x menos 3x raíz cuadrada de a, que es lo que hemos obtenido de cada uno de ellos, que corresponde a los que vemos nosotros acá. Entonces, vamos a agrupar los radicales semejantes, es decir, las raíces cúbicas con las raíces cúbicas y las raíces cuadradas con las raíces cuadradas. Entonces vemos nosotros, tenemos ahorita 6a raíz cúbica de x menos 5a raíz cúbica de x. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vemos nosotros que se restan los números. 6 menos 5 da como resultado 1, que no se coloca, por eso es que no lo vemos acá. Y vemos nosotros que tiene raíz cúbica de x, entonces solo se le coloca raíz cúbica de x. Es el término semejante, entonces solo se le coloca. Ahora veamos con los cuadrados. 3x raíz cuadrada de a menos 7x raíz cuadrada de a, y tenemos como resultado menos 4x raíz cuadrada de a. ¿Por qué? Porque 3 menos 7 es menos 4. Y si ustedes se fijan, vemos nosotros raíz cúbica, raíz cuadrada, perdón, de a, raíz cuadrada de a, raíz cuadrada de a, se le añade a todo junto con la x que tenemos acá. Entonces, todo esto sería lo semejante. Lo que aparece en los círculos morados es lo semejante. Entonces, al finalizar la respuesta tendríamos lo siguiente. A raíz cúbica de x menos 4x raíz cuadrada de a. Decía la regla que si no eran semejantes, y vemos que cúbico con cuadrado no es semejante, a partir de ahí, y vemos que adentro hay una x, y vemos que adentro del cuadrado hay una a, entonces no son semejantes, entonces ese sería el resultado correspondiente a